Como si mi día no pudiera estar más de la fregada. Y para colmo, justo cuando creía que moriría, resultaba ser que ese no sería el caso. No sabría decir el cómo o por qué pasó esto, o por lo menos no ahora, pero tal parecía que no se trataba de alguna simple coincidencia o una desafortunada suerte. No quisiera tener que alargarme en tratar de explicar lo que pasó conmigo después de ese incidente, así que seré breve. Luego de que aquel camión me pasara por encima, era más que obvio que no podría salir de esta, pues el hecho de que mi brazo apuntara en dirección contraria, la sangre que salía por mi boca y que mi pierna se encontrara detrás de mi oreja me indicaban que esto no era para nada bueno. Pero dejando los comentarios sarcásticos de lado, por la puta, fue lo peor que he experimentado en mi maldita vida. Aunque ese pedo solo haya durado por unos segundos. Segundos en donde no pedía más que me llevara la chingada de una buena vez. Ahora imagínense que llegue a pasarte eso a ti, tú que estás viendo o leyendo esto. Imagina que las personas que están a tu alrededor, las cuales vieron tu espantoso incidente, se acerquen a ti, que estás sufriendo ahora en el suelo y te pregunten repetidas veces. ¿Tú, estás bien? No sé ustedes, pero de no ser porque no podía mover mi boca, tal vez porque el dolor infernal que sentía en esos momentos no me lo permitiera o que el tan solo intentar hacer algo era completamente una odisea, les hubiera dicho algo, como: no, que va. Estoy bien carnal, es más, esta mierda fue más como un puto masaje para mí, pero solo son detalles nada más. Lo jodido pasó después de eso, cuando el cansancio empezaba a afectarme y el dolor en todo mi cuerpo empezaba a desvanecerse. Mis ojos comenzaron a cerrarse inevitablemente, la vida se me escapaba con cada segundo y con ello, todos aquellos otros sentimientos que hasta ahora tenía. Miedo, rencor, incluso impotencia por ni siquiera saber si la culpable recibiría su castigo. Sin mencionar la horrible pena de no volver a ver a mis seres queridos otra vez. Pronto no vi nada más que oscuridad. Y desperté. ¿Desperté? ¿Cómo era posible? Estaba bastante sorprendido, ya que al abrir mis ojos me di cuenta que mi habitación en la que estaba. Espera, dije mi habitación. Bueno, la habitación en la que me encontraba era bastante diferente. Esta constaba con 4 paredes de madera, una ventana de cristal que estaba en una de las paredes, la cual me permitía ver perfectamente el exterior. Un escritorio que se encontraba cerca de la ventana, con un par de libros apilados encima de este, junto con una pequeña mochila que estaba a un lado de los libros. Juguetes de madera, los cuales se encontraban en una esquina de la habitación, una alfombra verde que se encontraba en el suelo y finalmente una cama, que era en la que estaba justo ahora. ¿Qué es este lugar? Me pregunté a mí mismo mientras me levantaba de mi cama, para sentarme en una esquina de la misma. Me sentía cansado, como si hubiera despertado después de un largo tiempo dormido. Bostecé ante tal cansancio mientras tallaba un poco mis ojos. Esta no se parece a alguna habitación o lugar en el que haya estado anteriormente, tampoco parece como si estuviera en el hospital o tan siquiera en mi casa. Aún así, me resulta tan familiar. ¿Por qué? Comprobé vagamente mi brazo y mi pierna, parecía que ambos se encontraban bastante bien, pues aparte de que no estaban, por así decirlo, apuntando en alguna dirección que no deberían, podía moverlos normalmente como si nada. No sentía algún tipo de dolor o incomodidad en estos, tampoco en otra parte de mi cuerpo. Verga. Estoy vivo. Pensé que moriría tras ese golpe, pero creo que ese no será el caso. Tampoco se ve que tenga algún problema con mi brazo y mi pierna, ni siquiera necesito un yeso. Puta, qué ofertón. Comenté un tanto sarcástico como sorprendido mientras estiraba ambos brazos para relajarme un poco. Finalmente me puse de pie, para después dirigirme hacia la puerta que estaba del otro lado de la habitación. Aún estaba bastante cansado, pues no podía abrir muy bien mis ojos. Mi caminar era un tanto tambaleante, y entre bostezos, salí del cuarto para dirigirme hacia la cocina. Un olor bastante agradable inundaba mi nariz, algo tan familiar que no experimentaba hace mucho tiempo. Seguí caminando hacia el lugar en donde provenía ese olor. Y en cuanto me asomé, pude llegar a lo que parecía ser la sala principal. Delante de mí se encontraba una mesa de madera un tanto vieja, donde ahí comían un hombre mayor, junto con una niña pequeña. Ambos parecían no notarme, que los miraba a ambos con una extraña naturalidad. Podía escuchar un agradable sonido, proveniente desde el otro lado de la sala, donde supongo, era la cocina.
Allí estaba esa mujer, la cual se encontraba friendo lo que parecía ser carne, no, tocino y huevos. Típico desayuno de mamá. Sin más, me dirigí hacia la mesa donde aquel señor y esa niña comían. Iba a sentarme en una de las sillas disponibles, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido llamó la atención de todos los presentes. Era un plato que se encontraba roto en el suelo. Y cerca de este, se encontraba aquella mujer, quien nos miraba sorprendida. Casi con lágrimas en sus ojos, cubría su boca y nariz con ambas manos. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó preocupadamente aquel señor a la que parecía ser su mujer, quien al no obtener algún tipo de respuesta, decidió voltear a ver a lo que ella estaba viendo. Aquello que la hacía sentir así, que la hacía derramar aquellas lágrimas de sus ojos. Y al verlo, lo dejó bastante sorprendido. Me di cuenta en ese momento que ambos estaban viéndome a mí, lo que hizo preocuparme al principio. Para antes de que pudiera decir algo, ambos fueron directos a abrazarme. En resumen, fui completamente asaltado por mi mamá y papá, los cuales luego de un fuerte abrazo, me inundaron con preguntas sobre si me sentía bien, si me dolía algo o demás. Ni siquiera pude responderles ya que antes de que pudiera hacerlo, papá acordó en que llamaría al Dr. Collins, mientras que mamá me llevaría de vuelta a mi habitación, con el pretexto de que tal vez no sería bueno que yo andara caminando por ahí. Fue así el como a mí me llevaron de vuelta a mi habitación, mientras que mi padre salió apresuradamente de la casa para llamar a ese doctor. Eso sí, vi que aprovechó para salir con una rodaja de pan en la boca antes de eso. Joder, lo que faltaba. Capítulo 1. Un nuevo mundo. Ahora me encontraba sentado en mi cama. Un señor, quien supongo era el doctor del que hablaban antes, estaba sentado encima de un pequeño banco enfrente mío. Parecía examinarme con la mirada, haciéndome sentir un tanto incómodo ante esto. Aquella mujer y aquel hombre se encontraban detrás de él, expectantes y a la espera del resultado. Yo por otra parte, solo respondía normalmente a las preguntas que ese señor hacía mientras me revisaba. Cosas como si me sentía bien, si me encontraba mareado o si sentía alguna molestia, cosa que negué sin problemas. Solo respondí que me sentía un poco cansado, pero lejos de eso estaba bien. A lo cual, este simplemente respondió con un «ya veo», bastante pensativo. Por cierto, no sé muy bien qué fue eso, pero puedo jurar que el ojo izquierdo de ese doctor parecía brillar en un pequeño destello cuando este me examinaba, cosa que me hizo confundir al principio. Pero fue algo que decidí ignorar por el momento, gracias a que el cansancio en mí era tal, que prefería quedarme callado y no hacer nada. Aún así, eso no cambiaría el hecho a un par de cosas que acababa de descubrir. Lo primero. Tú no sos mi papá. Tampoco tú eres mi mamá. ¡Qué verga!, exclamé en mi mente al ver a aquellos dos. Aún así, eso no evitaba que sintiera una extraña familiaridad con ellos, a los que hace unos momentos llamé mamá y papá. Era como si en verdad lo fueran, incluso podía sentir esa extraña familiaridad con esa niña que había visto hace poco, lo cual me hacía sentir un poco extraño. Lo segundo, es que me resulta aún más extraño el que se refieran a mí con otro nombre. ¿A qué me refiero con esto? Pues mi verdadero nombre es Ryan, los que resultan ser ahora mis padres me llaman por mi nombre, Adam. ¿Dije mi nombre? Mierda, lo que faltaba, pensé con cierta pesadez. Esto también viene siendo lo que es el tercer hecho, y es que no pudieron traerme entero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por el estado en que está mi bendita mente. Ya lleva rato que me voy confundiendo en este tipo de cosas, también incluye el hecho de que estoy tratando a esas personas como si en verdad los conociera, y no solo ellos, también fue el caso con este pinche doctor que al inicio lo saludé con bastante confianza, aun cuando no lo conozco. Sinceramente esto es algo molesto. Es como cuando terminas diciendo alguna pendejada como si nada, y al cabo de unos segundos te terminas dando cuenta de lo estúpido que sonó eso. Por otro lado, también está empezando a preocuparme. Tal vez mi cerebro esté jodidamente dañado o algo por el estilo. De solo pensarlo me hacía erizar la piel. Doctor, ¿nuestro hijo se encuentra bien?, preguntó mi madre, la mujer que estaba detrás, con un rostro preocupado al ver que aquel doctor se veía pensativo.
Sí, no detecto algún tipo de problema en su cabeza o alguna alteración en su cuerpo, así que va a estar bien, respondió el doctor, quien procedía a ponerse de pie. Le recomendaría que descansara por un par de días más para estar seguros. Tienes mucha suerte, Adam, tus padres estuvieron cuidándote por una semana entera. Fue un duro golpe, pero vas a estar bien. Así, claro, gracias, respondí un poco extrañado, parecía que aún no me acostumbro a que me llamen de otro modo. Gracias de nuevo, David, agradeció mi padre con una sonrisa, agitando la mano del doctor en forma de agradecimiento. No hay problema, Will, solo invítame a unas chelas la próxima vez, respondió el doctor entre risas. Muy bien, me retiro, el consultorio no se atenderá solo. Señora Bennett, Will, que tengan un lindo día. Y sin más, este procedió a irse de la habitación, junto con mi padre, que decidió acompañarlo hacia la salida. Mi madre, por otro lado, se acercó a mí para acariciarme un poco el cabello, con una sonrisa, me preguntaba si me encontraba hambriento. Sí, la verdad es que tengo bastante hambre, respondí con un poco de confianza. A lo cual, ella simplemente respondió que me quedara en cama, pues en unos momentos traería mi desayuno. Acto seguido, salió de la habitación. Lastimosamente, esto aún no termina, ya que aún faltaba el cuarto y último hecho a destacar. Fue algo de lo que me di cuenta hasta hace unos momentos, y es que al mirarme en un espejo, noté que incluso mi cuerpo era distinto. Mi cabello, mi piel, mis ojos y mi cara, todo había cambiado, no solo eso, también me había encogido demasiado. Literalmente parecía un niño de 6 años de edad, con un color de cabello bastante blanquecino. Mi piel también era bastante rara, ya que esta parecía tener una tonalidad morada bastante clara. ¿Cómo fue que no lo noté antes? Mis ojos, debo de admitir que incluso llegué a asustarme un poco al ver la apariencia de mis ojos, pues la esclerótica alrededor de la pupila tenía un tono oscuro, como el negro en sí, mientras que la pupila poseía un color más claro, parecido al blanco, con un pequeño punto negro en el centro de esta. Fue en este punto que me preguntaba a mí mismo desde aquella habitación. ¿Qué mierdas está pasando aquí? ¿Qué mierdas pasó conmigo? Ha pasado un tiempo después de aquello. Creo que más o menos fueron unos 6 días desde que he estado en este lugar. Por el momento, he decidido actuar frente a estas personas como si realmente fueran mis verdaderos padres para no levantar algún tipo de sospecha, pues, dado en la situación tan desconocida en la que me encuentro, me he planteado una especie de teoría que he estado formando en los últimos días. Dicha teoría la explicaré en unos momentos, antes de todo, primero debo de explicar los motivos que me hicieron llegar a ella. Hasta entonces, me referiré a estas personas como hasta ahora, mamá y papá. Bueno, comenzaré por explicar lo que me ha sucedido en los días anteriores. Desde ese punto, los primeros 2 días que he estado en este lugar me he dedicado a pasar hasta tardes enteras durmiendo. Esto gracias a que por alguna extraña razón me había estado sintiendo bastante cansado. Tanto así, que ni siquiera podía caminar correctamente sin tener que balancearme de un lado a otro, como si fuera un jodido borracho. Intenté levantarme y tratar de caminar, pero cada que hacía esto, terminaba por apoyarme hacia alguna pared o en otros casos, caerme bruscamente de cara al suelo. Usualmente, esto último siempre terminaba en mi madre levantándome del suelo y mandándome de vuelta a la cama, mientras que mi padre desde una esquina, diciéndome lo terco que soy. Fue más o menos desde la 4ª caída que me di por vencido. En cuanto el tercer día llegó, quise aprovechar esos largos momentos de descanso para tomar uno de esos libros que se encontraban en el escritorio, con la intención de poder leerlos para matar un poco el tiempo. Pero al abrir el primero, no veía nada más que garabatos dibujados en este. Garabatos y garabatos, líneas dibujadas de forma extraña, no entendía ni una mierda. Revisé los demás libros con la esperanza de poder encontrar algo que pudiera entender. Pero de igual modo, todos poseían los mismos garabatos que el primero. Eso me decepcionó mucho. Literalmente, no tenía nada más con qué entretenerme, ya que en esta casa no había ni siquiera una pinche tele.
Normalmente tendría mi celular para estos casos, pero desafortunadamente no lo tengo, gracias a que seguramente un conche su madre que vio cómo me atropellaban, aprovechara para rateármelo mientras estaba agonizando en el suelo. Imaginen el horror que sentí en esos 4 días, sin internet, sin celular, sin música, solo horas y horas de puro aburrimiento. Me recuerda la vez que me robaron por primera vez, cuando yo nomás estaba haciendo mis asuntos y luego aparece un tipo a lo lejos, caminando hacia mí y preguntándome sobre la hora que era. Yo, como todo un buen y amable ciudadano que soy, me acerqué al para decirle la hora, sacando mi celular en el proceso. Grave error. En cuanto le dije la hora, el muy bastardo no tardó más de 2 segundos para arrebatarme el celular y después echarse a correr. Intenté perseguirlo esa vez, pero antes de que pudiera darme cuenta, un segundo desgraciado en moto, quien supongo era su amigo, se acercó al ladrón para que éste se subiera en su moto y así ayudarlo en su escape. Juro que en ese momento pude sentir como algo se quebraba por dentro. Desde aquella vez, pasé una semana entera sin mi celular. Pensando cada maldita noche sobre en cómo hubieran resultado las cosas si no le hubiera hecho caso a ese tipo. Joder, pinches rateros, como los odio. Pero en fin, volviendo a lo otro. Por suerte, tal cansancio se iba desvaneciendo con el pasar del tiempo, aunque no de la manera tan rápida que esperaba. Mamá venía cada cuanto a mi habitación, usualmente para dejarme un poco de comida o solo para verificar si me encontraba bien o si necesitaba algo más. Puedo notar que realmente se preocupa por mí, y eso en parte me alegra, pero a la vez, aún sigue sintiéndose un poco raro. Papá, por otro lado, se le da por asomarse pocas veces a mi cuarto, lo hace por las mañanas antes de irse. Cuando viene, bueno, se ve que algunas veces trata de decir algo, pero antes de que tan siquiera pueda hacerlo, termina por disimularlo y cambiar de tema, aconsejándome de que procure descansar un poco y que si necesitaba algo que él pudiera hacer por mí, pues que se lo dijera a mi madre, y ella lo haría con gusto. ¿Saben? Me parece un poco extraña la manera de actuar de este señor, pero por el momento no seré yo quien juzgue ahora. Por último estaba mi hermana. Esa pequeña niña que vi desde el primer día, y con la que hasta ahora no he tenido mucho contacto que digamos. Por lo general siempre la veo junto con mi madre cuando ella entra a mi habitación, pero curiosamente siempre se queda cerca de la puerta. Se ve que procura no entrar demasiado, además de que trata de evitar mi mirada cuando yo la veo. Seguramente no me tenga mucha confianza, pero no la juzgo. Digo, con tan solo verme ya es motivo suficiente para que cualquier persona no quiera acercarse a mí. Otra cosa a mencionar es que al parecer soy el único en esta familia que posee este color de piel, esta tonalidad en mi cabello y este tipo de ojos bastante anormales. Al contrario de ellos, quienes poseen rasgos bastante comunes. De hecho, no me parezco en nada a ellos, ni siquiera a mi hermana. Cualquiera diría algo como: oh, te pareces igual a tu padre, tienes la misma nariz que tu madre, se ven que tienes las mismas manos que tu padre, el mismo pelo castaño de ellos dos, eso y más. Pero ni siquiera eso. ¿Y saben qué es peor? Que a ellos, esto les parezca normal. He intentado preguntarle a mi madre sobre el porqué de esto, pero ella termina por evadir mis preguntas, con la excusa de no saber nada. También intenté preguntarle a mi padre, pero cuando lo hice, este simplemente me sonrió por unos momentos sin decir nada. Y por si no hubiera sido bastante incómodo, al final terminó por huir de la habitación. Sí, tal cual. Huyó. Se levantó tan ágil y rápido, salió corriendo fuera de la habitación, dejándome en un estado peor del que ya estaba. Si lo ven desde otro modo, al menos esto confirma que claramente soy adoptado, pensé bastante decaído por aquella reacción. Bueno, de lo perdido lo encontrado. Llegados a la 4ª mañana, pude notar que parecía recuperarme un poco más que el día anterior, gracias que de alguna manera, ya no me sentía tan cansado. Como era de esperarse, mi madre entró nuevamente a mi habitación, para darme el almuerzo de esta tarde. En cuanto ella dejó aquella bandeja de comida entre mis piernas, curioso, le pregunté por qué me sentía tan cansado en estos últimos días. Ella se sorprendió un poco ante esto, me preguntó si acaso no recordaba lo que me había pasado, cosa que yo negué. Al parecer me atacó una especie de criatura que es capaz de consumir la vitalidad de su presa cada que ésta la muerde, sí, así tal cual.
Pensé que estaba bromeando, pero al ver su rostro preocupado cuando me contaba lo sucedido, me hizo pensar que tal vez no lo estaba. Luego de aquello, me llevaron a casa, o sea aquí, donde comenzaron a tratar mis heridas. El doctor de hace unos momentos vino y me examinó. Llego a la conjetura de que la criatura que me atacó había robado una cantidad exagerada de mi vitalidad, incluso le impresionaba el hecho de que aún siguiera con vida. En cuanto trataron mis heridas, explico que mi cuerpo estaba en una situación bastante delicada, llegando a la conclusión de que no despertaría hasta que mi cuerpo consiguiera mínimo la mitad de la vitalidad que había perdido. Estuve una semana entera dormido, creo que hasta podría decir que mi cuerpo estuvo en una especie de coma, claro, hasta que yo desperté por la mañana. Cuando pregunté cómo es que una criatura como esa me había atacado, ella me respondió que no lo sabía. Me explicó que al mediodía, había salido a jugar con los niños con los que me juntaba, creo que mencionó los nombres de ellos en ese momento. Era un niño y una niña, creo recordar que la niña se llamaba Agnes, y el niño Ase. Luego de unas horas, cuando estaba atardeciendo, uno de ellos tocó a la puerta presuroso. Mi madre me contó que se sorprendió al ver a Agnes con raspones en la cara y cuerpo, asustada y entre lágrimas le decía que yo me encontraba en peligro. Mi padre, quien recién llegaba a la casa, escuchó lo que decía esa niña, por lo que ordenó a mi madre que lo esperara en la casa mientras él iba a ver lo que realmente pasaba. Horas después, cuando ya estaba anocheciendo, mi padre entró por la puerta conmigo en brazos, con él le seguía el Dr. Collins y el padre de esos dos niños, Brighton, quienes estaban preocupados por mi estado. Me llevaron a mi habitación y allí empezaron a tratarme. Hasta yo quisiera saber sobre qué rayos hacía yo para que me atacara una criatura como esa. Pasamos ahora al quinto día, en el que por fin pude caminar de manera correcta. Aprovechando este momento de libertad, me puse a investigar un poco más la casa en la que me encontraba. Sinceramente, no encontré nada que sea del otro mundo. A simple vista se ve que es una casa normal, la cual cuenta con solo 2 habitaciones, la mía y la de mis padres, baño, sala principal, cocina, incluso una especie de biblioteca. Esta solo era una sala con varios estantes de madera, llenos de libros que estaban apilados de manera ordenada en gran variedad. Aunque claro, estos tenían los mismos garabatos, como los otros libros de mi habitación. También descubrí que esta casa cuenta con alguno que otro artículo doméstico como luces y calentadores, mas fue la sorpresa que me llevé al enterarme que estos no funcionan con electricidad, sino con magia. Ahí va otro punto a mi teoría que quisiera agregar. La noche cayó después de eso. Justo ahora me encuentro en mi habitación, acostado en mi cama, a la espera de que el sueño pronto llegara a mí. Mientras eso sucede, creo que es buen momento para explicar lo que pienso con respecto a todo esto. Para estos momentos, ya debieron de darse cuenta que ya he asimilado a esta gente como si fuera realmente mi familia, ¿verdad? Bueno, como ya sabrán, no es algo que haga de forma intencional, y aunque no estoy fundamentalmente seguro del por qué pasa esto, pero creo que tengo una pequeña teoría que podría explicar todo esto. Y esa es la siguiente. Este no es mi mundo. Este no es mi cuerpo, ni mi familia, ni mi casa, y me atrevo a decir que ni siquiera esta es mi vida. De hecho, nada se parece a algo que haya visto antes. Fui atropellado por un puto camión de carga, en estos momentos debería de estar flipándolo en un hospital, acostado en una camilla con un par de yesos en mi brazo y pierna, pero en lugar de eso estoy aquí, vivito y coleando como vago por su casa. Este cuerpo, estas personas, incluso estos recuerdos ajenos que con el paso de los días se hacen más presentes en mi cabeza. Realmente hay mucho que no conozco. Tengo preguntas que necesito responder. Y aunque desconozco la razón del por qué estoy aquí, supongo lo descubriré en algún futuro, espero. Por el momento, doy gracias a Dios de que aún siga con vida, aunque no de la manera que esperaba. Hasta entonces, lo mejor sería dejar las cosas como están por el momento. Comportarme de manera natural hasta conseguir algún tipo de información necesaria a la situación en la que me encuentro en estos momentos. Y, ¿por qué no?, también sobre este extraño mundo en el que me encuentro. Si en verdad existe la magia, quiero aprenderla. Pensé con cierta emoción. Si hay alguna posibilidad de que pueda regresar a mi mundo, entonces aprenderé a usar la magia con cualquier medio que esté a mi alcance, tal vez al hacer esto pueda llegar a usarla de igual modo allá.
Y con esto en mente, comenzó así mi travesía por este nuevo mundo. Sin saber de los problemas en los que estaría a punto de meterme en esa misma noche, cuando por fin decidí cerrar los ojos y esperar a que el cansancio me abrazara y la mañana llegara. De aquella oscuridad que acompañaba la noche, inesperadamente desde una esquina de la habitación, se formaba una tenue luz blanca que pronto iluminaba completamente la habitación, haciéndose cada vez más intensa con el pasar de los segundos. Todo eso mientras tu pendejo aquí presente, seguía en cama intentando dormir, no hasta después que comencé a notar el brillo que comenzaba a molestarme. Para cuando abrí mis ojos, me tomé la desgracia de ver que aquella luz ya era mucho más intensa que antes. Mientras que aún seguía creciendo, comenzaba a notar una especie de déjà vu bastante jodido al mi parecer, no tenía alguna escapatoria, prácticamente estaba arrinconado. No me quedó más de otra que darme por vencido y esperar a que todo sucediera. And if you're in love, then you are the lucky one. 'Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing them. But I'm forever missing him.